En una pequeña ciudad de Suecia, donde la vida es pacífica y algo monótona, un grupo de niños rebeldes y apasionados por la música se unirían para formar una banda que desafiaría todas las convenciones. Pero no se trata de una banda común y corriente. Estos niños estaban decididos a hacer algo realmente diferente y brutal, que a pesar de su corta edad, dejarían cátedra en hacer música extrema, y estamos hablando de la banda de death metal Entombed, que en su discografía dejarían trabajos de culto como Led Hand Pan y Clandestine. Así que hoy entraremos en la aventura de estos niños, en donde serás testigo de sus anécdotas más divertidas hasta pasar por los momentos más difíciles como el fallecimiento de alguno de ellos. Así que por cultura musical, hoy conocerás toda la historia de la banda Entombed. Antes de hablar de Entombed, primero tendríamos que ir a las raíces y a los inicios de las primeras bandas de death metal de Suecia. Pero para eso comenzaríamos contando una historia mórbida y algo oscura, ya que nuestro primer personaje, que es Pelle, es muy conocido por muchos, así que en esta parte hablaremos de este personaje que tendría un papel importante porque sería uno de los primeros músicos que comenzarían a formar una de las bandas pioneras del death metal extremo de Suecia. Por eso ahora estamos en un pueblo sueco llamado Västerhaninge, y ahí en esta ciudad viviría este niño llamado Per Ingel Onling, alias Pelle, que a medida que iba creciendo y siendo un adolescente, viviría el boom del heavy metal de aquellos años 80. Pelle tenía un hermano llamado Anders, que era su menor, y con su hermano compartirían el mismo gusto por el heavy metal. Cuando estaba en su etapa de juventud, también tendría un gusto por los cómics y las películas de terror. Por eso un día en casa le regalarían una guitarra, que con ese instrumento aún más el joven se iba adentrando más en la música. Pero este adolescente comenzaría a mezclar sus gustos musicales con las historias de terror, algo que le motivaría a formar una banda de metal extremo. Pero como toda banda necesita integrantes, este contactaría con algunas amistades que él conocía y tocaban algunos instrumentos. Así llamaría a su amigo el guitarrista Söderlund y un aprendiz de baterista llamado Lars-Göran Petrov. Estos tres amigos en aquella época de los 80 tenían aproximadamente entre 17 y 19 años de edad. Söderlund era un joven que tenía el cabello largo y ondulado, que por su amor por la música aprendería a tocar la guitarra, y su otro amigo llamado Lars-Göran Petrov era un fan de la cerveza y de la vida loca, y con estas amistades se unirían a Pelle para formar una banda, y estos comenzarían a hacer sus primeros pininos en la música extrema, y Pelle, que era un joven algo extraño y amante de las historias de Drácula, haría el logotipo de la banda y lo llamaría Morbid, y este grupo nacería entre 1986 y 1987, y sus influencias eran Black Sabbath y Motorhead, y Merciful Fate, y entre otros más. Pero estos chicos querían ser más extremos y querían tocar de una manera más rápida y violenta, así como su compatriota Bathory. Ahora mismo estamos viendo a Pelle junto al baterista Petrov ensayando. También tenemos una fotografía de Söderlund con su guitarra y con Morbid. Con esta formación entrarían más amigos a la banda, que al inicio estaba conformado por Jon Hansson en la guitarra, Jens Nordström en el bajo y Lars-Göran Petrov, que por aquella época su apodo era Druten y tocaba la batería. Y en la voz estaría Pelle, quien más tarde se haría llamar Dead, o sea, muerto.
Estos jóvenes disfrutaban de su juventud alocada y solían ir a las tiendas donde vendían vinilos, y una tienda conocida de aquella época era el Heavy Sound, una tienda que vendían discos de heavy metal. Testigo de estas reuniones tenemos una imagen en donde podemos ver a Dead junto a Jen Nannström y Lars Goran Petrov, juntos en un restaurante. Morbid fue una banda donde estos adolescentes empezarían a pulir y a tener más experiencias como músicos, ya que estos eran muy jóvenes y con Morbid muchos de estos chicos empezarían a tener grandes expectativas. Después de reuniones y ensayos, la banda sacaría su primer demo titulado December Moon. Este demo sería grabado en los estudios Sonderlud en diciembre de 1987. Cabe mencionar que December Moon fue reeditado en 1994 y 2000. Con el pasar del tiempo, Dead dejaría su banda Morbid y se mudaría a Noruega para unirse a una banda llamada Mayhem, porque esta banda estaba necesitando un vocalista. Morbid quedaría sin su líder y sin su cantante, así que en su reemplazo entraría un joven llamado John Skerbrick como nuevo vocalista, y con John sacarían un demo titulado The Last Supper en septiembre de 1988. Aquí tenemos una fotografía de Morbid en vivo de 1988 con John en las vocales y Söderlund en las guitarras y el loco de Petrov en la batería. Y en la esquina podemos ver a Dead pogueando con sus amigos. Realmente una fotografía muy curiosa. Y se dice que en ese tiempo Dead ya estaba en Mayhem, pero al menos es una foto de los últimos momentos de Morbid. La banda se desvaneció cuando Petrov y Söderlund se irían del grupo. Así que el fundador de Morbid, que era Dead, comenzaría una nueva aventura por Noruega, y los amigos inseparables como Söderlund y Petrov también comenzarían a hacer su propio camino por el metal extremo, y empezarían a escribir la historia del death metal sueco. Después de que la banda Morbid se acabaría, tanto Petrov como Söderlund no se quedarían con los brazos cruzados, ellos también empezaron a ir por el camino de la música extrema. Por eso conozcamos un poco más a uno de los protagonistas de esta historia, que sería el músico Lars Goran Petrov. Lars Goran Petrov nació un 17 de febrero de 1972 y comenzó a tocar la guitarra y la batería a una edad temprana. Petrov era de madre con descendencia de Macedonia y su padre con descendencia finlandés. En su adolescencia se caracterizaba por ser un joven alegre y alocado, pero muy rebelde. Aquí tenemos una fotografía de Petrov de adolescente en donde probablemente esté con sus compañeros de clase, y podemos ver que Petrov está con su cabello largo y con una camiseta negra de Metallica, mientras a su costado podemos ver a dos jóvenes con el cabello muy corto y muy formales. Es una fotografía muy poco conocida de Petrov, pero que nos describe un poco de la personalidad de este adolescente. Así entonces, este jovencito metalero tendría un amigo de la infancia, y era el ya conocido Söderlund. Ahora mismo estamos viendo una fotografía muy antigua en donde los dos probablemente tengan entre sus 13 a 15 años de edad. Realmente se le ve muy niños, pero la pandilla metalera se haría más grande, ya que en esos años tendrían también amistad con Pelle, y seguramente en aquella época de juventud se la pasarían escuchando y tocando música, sin saber que se iban a convertir en parte de la historia del death metal sueco. Pero siguiendo con la historia, sabemos que Pelle se fue a Noruega, y tanto Petrov como Söderlund también seguirían metidos en la música, y en esta etapa conocerían nuevos aliados. En esta etapa, el joven Petrov conocería a otros niños que también estaban metidos en la música, y no solo escuchaban sus discos, sino que ellos también empezaban a aprender a ejecutar sus instrumentos.
Fue así que Petrov conocería a un morenito aprendiz de guitarrista, y este niño se llamaba Alex Haley, que venía de raíces africanas, pero que se criaría en Suecia y gozaría del boom del heavy metal de aquellos años. Y testigo de eso, tenemos esta fotografía de Alex de niño cargando su grabadora, y a su lado podemos ver a uno de sus mejores amigos llamado Les Kostner. En esta imagen nos describe cómo desde muy niños estos tenían una gran pasión por el género del metal y cómo se convertiría esta música en parte de sus vidas. A medida que Alex y su amigo Les Kostner iban creciendo, harían amistad con otro adolescente llamado Nick Anderson, y Alex lo conocería en el verano de 1986, y Nick Anderson era un niño capo en la batería y en la guitarra, o sea, era muy hábil ejecutando sus instrumentos, además que tenía su propio amplificador, y fue él quien le enseñaría a tocar la guitarra a Alex Haley. Además que Nick era su mayor y Alex apenas estaba aprendiendo a tocar la guitarra. Así que en esta nueva pandilla ya había un baterista y unos guitarristas. Lo que había que hacer era formar una banda. Por eso en aquellos años llamarían a su vecino para que haga de cantante, y este niño se llamaba Mattias Boström. Que información de este niño no hay nada, pero Alex junto a Nick Anderson formarían su primera banda y lo llamarían Nihilist. Para 1987 en Estados Unidos ya había salido por primera vez el álbum Scream Bloody Gore de la banda Dead, y este álbum sería influencia para muchas bandas que empezarían a formarse al norte de Europa, especialmente en Suecia. Así que entre 1987 y 1988, Alex Haley y su amigo el baterista Nick Anderson formarían la banda Nihilist. Estos muchachos pondrían un sonido característico propio de ellos, que lo llamarían Buzzsaw. Sobre este sonido fundamental del death metal sueco lo explicaremos más adelante. Así que estos chicos estarían listos para hacer su primer demo, y recordar que en ese tiempo casi todos estos jóvenes no pasaban los 18 años de edad, y la gran mayoría tenía entre 15 a 17 años. Realmente eran muy jóvenes pero muy talentosos, con una cultura musical muy buena, pero también con los bolsillos muy vacíos, porque estos niños no tenían suficiente dinero y hacían de todo para poder juntar dinero y alquilar la sala de ensayos. Así que ahora veamos sobre su primer demo. En esta parte de la historia, estos jóvenes harían de todo para sacar su primer demo. Fue así que juntarían dinero para alquilar una sala de ensayo y grabar unas cuantas canciones, porque normalmente cuando eres adolescente no tienes mucha plata y tus recursos son limitados. Entonces, ajustados de dinero, entrarían al estudio Z de Estocolmo para ponerse al mando del productor Leif Martinsson, y con él sacarían su primer demo llamado Premature Autopsy en el año de 1988, y la alineación para este primer trabajo sería con Alex Haley en la guitarra, su amigo de infancia que era Les Kostner tocaría el bajo, y en la batería estaría Nick Anderson, y Mattias Boström en las voces, y sin olvidar que el loco de Petrov estaría como cantante de sesión, al igual que su amigo Söderlund, que sería el guitarrista de apoyo. Así que todos estos chicos que se habían conocido en los barrios y en los campamentos de verano, por fin sacarían su primer demo con solo 3 temas, y en este primer trabajo no era la gran cosa, ya que eran unos aprendices de músicos, pero es grato saber cómo siendo muy chicos estarían metidos en la música y forjándose un camino en el mundo del metal extremo. Aquí ahora vemos la imagen del folleto del cassette con todos los integrantes y los créditos.
Como dato curioso, en noviembre de 1988, la península escandinava sería devastada por la visita del Napalm Death, quien sería la primera banda de metal extremo extranjera en visitar Suecia, y muchos jóvenes fueron testigos de la brutalidad de las canciones del álbum Skunk. Así que ver esta banda en vivo sería un motivo más para los jóvenes de esa época en crear música aún más extrema y demencial. Por eso estos chicos aún así siguieron mejorándose para demostrarles a los demás que eran los mejores, porque al inicio ellos mismos cuentan que la gente les decía dejen de hacer música ruidosa y fea, que a nada van a llegar. Pero Alex Haley y su pandilla aún así continuaron ensayando y perfeccionándose para encontrar un sonido y un estilo que destrozara todo, como Napalm Death, que fue una banda referente para muchos grupos que empezaron en el género del metal. El adolescente y vocalista Mattias Bostrom pronto dejaría la banda, ya que no era un chico estable, y se marcharía del grupo, y en su reemplazo entraría el buen Petrov, haciendo ya de vocalista oficial. Además que Petrov, a sus cortos 17 años, tenía una gran voz potente que pareciera tener en su cuerpo un alien o un animal, porque este jovencito cantaba como una bestia feroz. Pero en ese tiempo aparecería un chico pelirrojo que sabía tocar bien el bajo, y era de nombre Johnny Hedlund, así que Nick Anderson haría que este nuevo chico se integrara al grupo, y Les Kastner, que tocaba el bajo, pasaría a tocar la guitarra. Y testigo de esta nueva formación tenemos esta fotografía para el recuerdo, en donde podemos ver a todos muy jóvenes, pero con el tiempo muchos de ellos serían de este mundo, y eso lo veremos más adelante. Para el año de 1989, la banda se animaría a sacar otro demo, pero antes tuvieron que buscar a otro ingeniero de sonido, porque estos chicos, al ver a Napalm Death como una banda brutal y salvaje, ellos querían también ser más extremos y querían mejorar su música. Por eso se irían a buscar a otro productor que les ayudara a desarrollar otro sonido. Pero aquí vendría algo importante para la historia del death metal. Así que antes conozcamos al productor que jugaría un papel importante en esta aventura musical. Siempre se habla de las bandas y de su música, pero casi poco se habla de los productores y sonidistas. Pero en este caso conoceremos algo del productor Thomas Skogsberg, ya que tendrá un rol muy importante para la banda y su música. Y comenzaré contándote que Thomas era un joven que había estudiado todo lo que sería producción e ingeniería de sonido, allá por los años 80. Él aprendió su oficio trabajando en estudios convencionales en Estocolmo, y en 1982 comenzaría a hacer su propio estudio que lo llamaría Sunlight. Este joven productor empezaría con una grabadora de cinta de 2 pistas, y luego de 8 pistas y después a 16 pistas. Los aparatos que usaba este ingeniero en sí eran baratos, pero así poco a poco trataba de hacerse su propio camino en el mundo de la producción musical. Thomas empezaría a hacer sus primeros trabajos en su modesto y pequeño estudio, y comenzaría con bandas pop y punk de aquellos años, y poco a poco empezaría a tener experiencia y a ganarse la vida como productor. Y por cosa del destino, el ingeniero se conocería con estos jóvenes músicos que querían grabar una demo, pero el detalle es que estos chicos de Nihilist vivían ajustados, o sea sin dinero, pero seguramente habrían dejado de tomar y habrían juntado el dinero suficiente para poder grabar su segundo trabajo. Así que Nihilist, bajo el mando de Thomas, empezarían a trabajar para su segundo demo, pero aquel día el adolescente Les Kastner, al estar afinando su guitarra y preparándose para el ensayo, él agarraría su pedal Heavy Metal 2 y le pondría la perilla al máximo, que acoplado a su amplificador le sacaría un sonido brutal, parecido al de una motosierra. En aquel momento que Les Kastner le salió ese sonido, tanto Nick Anderson como Söderlund
les llamó la atención esa forma de cómo sonaba la guitarra de Lev, pero aún así en ese momento los chicos no comprendían bien cómo carajos en realidad se generaba ese sonido de motosierra. Muchos se preguntaban si fue gracias al amplificador o a la guitarra o al pedal, pero curioseando ese detalle se dieron cuenta que fue gracias a ese pedal Heavy Metal 2, que subiéndole toda la perilla te daba ese sonido de motosierra. Además que con la ayuda y guía de Thomas, pulirían aquel sonido que con el tiempo caracterizaría al sonido del death metal sueco, y tanto Alex Haley y Söderlund, que eran los guitarristas, se apoyaron en gran medida a la distorsión provista del pedal Heavy Metal 2. El segundo demo fue grabado del 8 al 16 de diciembre de 1988 en Sunlight, y como algo para tomar nota es que la banda en el segundo demo tuvo buenas críticas y muchos grupos de aquella época que empezaban a salir querían sonar como Nihilist, ya que ese sonido les gustó y se enteraron que aquel estudio Sunlight tenían esa forma de grabar. Así que Thomas Skogsberg empezó a tener más trabajo y su estudio sería más conocido. Y al día de hoy ese sonido de motosierra le dan a Lev Kostner como el creador. Meses después, Lev Kostner se iría a Canadá con toda su familia y dejaría la banda, pero antes le diría a Söderlund que tocara en su reemplazo, y Söderlund aceptó, así que para 1989, Nihilist sacaría su tercer demo llamado Drowning, y la formación en este demo sería con Petrov en las voces, en las guitarras Söderlund y Alex Haley, y en el bajo el nuevo integrante que era Johnny Hedlund, y en la batería como siempre Nick Anderson. Y como dato curioso, Nihilist nunca grabó un álbum de larga duración, antes de que se renombraran como Entomb, pero una colección de sus maquetas fue editada en el 2005. Después de esos 3 demos interesantes, Nihilist comenzaría a hacer unos shows muy pequeños pero a la vez muy violentos, que poco a poco le serviría para salir del underground y cada vez volverse más conocido por Suecia. Ahora mismo seremos testigos de la potencia de Nihilist tocando en vivo. Algunos creen que Let Hand Pan de Entomb es el primer álbum de death metal sueco, pero en esta ocasión te diré que hubo antes un disco que fue grabado en los estudios Sunlight, y este disco se llamó Sumerian Cry de la banda Tiamat, y este grupo estaba conformado por un niño con gustos satánicos llamado Johan Edlund, y como otro dato curioso, este niño también se dice que fue cantante de Nihilist en las épocas cavernarias de la banda. Al pasar el tiempo, el baterista Nick Anderson tendría una pelea con el bajista Johnny Hedlund, del cual provocó su salida, pero Johnny no se quedaría tranquilo, así que él formaría su banda llamada Unleashed en 1989. Y Nihilist se separó poco tiempo después, luego volvería con el nombre de Entomb, y en el reemplazo de Johnny entraría el bajista David Blomqvist, y con él Entomb sacaría un demo llamado But Life Goes On. Esta plaga de niños rebeldes empezaron a multiplicarse en la península escandinava, y como ejemplo de eso, en Noruega un grupo de niños rencorosos y descarriados crearían su banda llamada Black Death y comenzarían a tocar death metal, pero con el tiempo estos vagos lo cambiarían de nombre y se llamarían Darkthrone.
y al querer grabar su primer álbum tuvieron problemas económicos, así que estos chicos se pondrían en contacto con la banda Nihilist para que les recomiende un estudio de grabación que no sea tan caro para ellos. Entonces la banda sueca les hablaría sobre su estudio Sunlight, y con esa información los noruegos armarían maleta y se irían a Suecia a grabar su primer álbum. Y testigo de este encuentro entre Nihilist y Darkthrone tenemos las siguientes imágenes. Hasta este punto los jóvenes ya tendrían un bagaje y cierta experiencia en la música, ya que habían hecho varios demos con Nihilist y un demo con Entomb. Entonces se prepararían para sacar su primer álbum oficial y comenzarían a componer la música. Pero un curioso Alex Haley se pondría a veces a leer la Biblia satánica de Anton LaVey para sacar cierta inspiración, y entre esas lecturas oscuras y anticristianas lee sobre el significado de la palabra Led Hand Pan. Y tú te preguntarás, ¿qué significa la palabra Led Hand Pan? Aquí te explico. En el esoterismo occidental, el camino de la mano izquierda y el camino de la mano derecha son dos enfoques opuestos de la magia. Esta terminología es utilizada por varios grupos involucrados en la magia oculta y ceremonial. En algunas definiciones, el camino de la mano izquierda se equipara con la magia negra y maliciosa, mientras que el camino de la mano derecha se equipara con la magia blanca. Así que digamos que el camino de la mano izquierda es el camino de lo más peligroso y de lo oculto. Conociendo este significado, Alex Haley y sus amigos le pondrían ese nombre al disco que iban a sacar, y la alineación para este primer álbum sería con Petrov en las vocales, Söderlund en la guitarra y bajo, Alex Haley en la guitarra y Nick Anderson en la batería, bajo y guitarra. Y con este cuarteto, la banda sería un cementerio de Suecia y se encontrarían con una cruz enorme, una cruz que significaría el fin de la vida, pero también la esperanza para muchos. Y con esta cruz, la banda se tomaría una fotografía que se convertiría en una imagen clásica del death metal, que después de años, muchos fans van a ese cementerio a tomarse una foto igual que en Entomb. La portada del álbum de Led Hand Pan es una obra maestra del arte del metal extremo, creada por el artista danés Dan Sigrid. Y esta portada es oscura, fascinante y misteriosa, porque se puede ver una tumba en medio de caminos peligrosos y macabros, con algunas caras fantasmales que se ocultan en ese paisaje maldito que pide que te pierdas para nunca salir. Pero esta imagen va perfecto con el contenido musical. Tanto los jóvenes músicos como el ingeniero Thomas Scottberg se pulirían bien y grabarían esta obra de arte, porque el álbum recibió una gran aclamación por parte de la crítica y sería muy influyente en el desarrollo del género. Además que Petrov como cantante se iría ganando un nombre y reconocimiento, porque la voz que pone en este disco es potente y pareciera que está cantando un señor, pero no, era un adolescente, que con el tiempo también se ganaría el respeto y la admiración por muchos. Tras el lanzamiento del álbum, que fue en 1990, Entomb se convirtió rápidamente en una de las bandas líderes del movimiento del death metal, y el estudio de grabación Sunlight de Estocolmo
se convirtió en un lugar icónico para las grabaciones de álbumes de metal y otros géneros extremos durante la década de los 90. Después del éxito del álbum de Entomb, muchas otras bandas de death metal, incluyendo Dismember, Grace y Unleashed, comenzaron a grabar ahí también. La sala de grabación se hizo conocida por su sonido crudo y agresivo y su acústica natural. Después del éxito de Led Handpan, los jóvenes se preparaban para su segundo trabajo, pero como este grupo estaba conformado por adolescentes e inmaduros, Petrov se iría de boca y hablaría cosas malas de la novia de Nick Anderson, lo que provocó que Nick lo botara del grupo. Así que en esta oportunidad la banda quedaría así: Alex Haley en la guitarra, Nick Anderson en la batería, Lars Rosenberg en el bajo y Johnny Dordevic en las vocales y Cernunc en la guitarra. Y con esta formación la banda viajaría a Londres a grabar su videoclip llamado Stranger Eons. Clandestine es el segundo álbum de estudio de la banda y fue lanzado el 12 de noviembre de 1991. Y como dato curioso del álbum, es que el que hace todas las voces fue Nick Anderson, el baterista, y no Johnny. En este álbum llamado Wolverine Blues volvería Petrov, y aquí la banda haría una mezcla de hard rock y algo de hardcore punk. Y hay una versión de un disco con la imagen del personaje de Marvel del amargado Wolverine. Y para el año de 1997 la banda se iría a Dynamo. Con el pasar del tiempo, Entomb sacaría más álbumes, pero ya más por el lado alternativo, dejando por completo el death metal. Y podría decir que los dos primeros álbumes de Entomb son sus obras más icónicas de la banda. Entomb fue cambiando de sonido y cambiando a otros estilos, y con esos cambios los chicos también fueron madurando y volviéndose más adultos. Pero también afrontarían problemas, porque Alex Haley y Petrov entrarían a juicio por el nombre de la banda. Pero al final Petrov haría otro grupo llamado Entomb ID. Además que Nick Anderson
Thomas Scottberg envejeció y todo su estudio lo llevó hacia el campo, en donde se dice que se niega a usar aparatos digitales modernos. Y el bajista Johnny Hedlund aún sigue tocando con la banda Unleashed y ahora está bordeando los 50 años. Y el baterista Nick Anderson formó su banda y aún sigue inmerso en la música, como el buen Serlund, que también sigue tocando música en una banda pequeña, pero ya no como esos días intensos y alocados con Entombed. Y Alex Haley, el morenito y fundador de Nihilist y de Entombed, con el tiempo encontraría el amor de su vida, y tiempo después Alex se casaría y que esperemos sea muy feliz. Entombed surgió de la furia y juegos de unos niños que sin saberlo iban a hacer historia en su país, pero que a través de los años también tuvieron que enfrentar problemas y adversidades, pero aún así se mantuvieron en la senda de la música, aunque muchos ya no están. Pero como alguna vez alguien dijo, todo lo que hagas en esta vida resonará en la eternidad.